Hola, mi nombre es Miguel Ángel Viela Betancur, soy escultor y profesor del Colegio Artístico Salvador. Eh, Les voy a presentar la siguiente cápsula de información que tiene por nombre Introducción al volumen en el arte y está dirigida a alumnos de séptimo y octavo básico. Eh, este trabajo tiene por finalidad entregar información preliminar o introducción sobre el volumen y cómo el volumen incide en la práctica artística de la escultura, pero también en el diseño y en la escultura. Se van a tocar ciertas cosas que se conectan con la escultura. Para pasar a la materia, quisiera antes que ustedes vean un video que es un video muy hermoso sobre una escultura digital que reflexiona sobre la materia. Es algo que nos va a servir para interiorizarnos sobre la información que viene a continuación. Así que los invito, es un trabajo de un artista italiano que se llama David Quagliola, y se trata sobre un trabajo que hace él sobre una escultura de Rodin. Eh, los invito a verla. Bueno, espero que les haya gustado. Para mí es un video muy hermoso para poder entrar en materia, por así decirlo, y porque es una reflexión que nos invita nos invita a pensar cómo la materia puede ser observada también desde la tecnología. Ya, para entrar en materia, como la palabra lo dice, tenemos que tomar esta imagen que nos puede servir para comprender cómo nosotros convivimos con la materia, por ejemplo, cómo la observamos, cómo sabemos que es materia. Bueno, materia es todo aquello que está dentro de un volumen y que ocupa un espacio. Por ejemplo, en este caso hablamos del volumen físico. El volumen, por ejemplo, acústico es otro tipo de volumen. O la materia, por ejemplo, que hablamos de la materia del colegio, la materia, no sé,
hablamos en materia, son otros tipos donde la palabra se ocupa para otros, en otros contextos. En este caso nosotros vamos a utilizar el volumen para referirnos al volumen físico, a lo material, a lo que existe en 3 dimensiones. El mejor ejemplo para poder aplicar el concepto de volumen y espacio, o forma y espacio, es partir por lo más general que podemos tener los humanos, que es la propia Tierra. Es el mejor ejemplo de un volumen que está en un espacio. Para nosotros, las personas, nuestro espacio es lo que nos rodea. Nosotros como seres andantes, vivientes, igual somos unos volúmenes que ocupamos el espacio propio, con nuestra materia. Cuando nosotros tomamos la decisión de indagar en el mundo de la tridimensionalidad, sin duda hay que pensar en cómo entenderla. Y el ser humano la entendió a través de las matemáticas y la geometría. Sí o sí, espacio es algo medible. Siempre cuando alguien quiera disponer de algún volumen, va a necesitar de cómo medir ese volumen. Y la matemática es su forma de ser estudiada y aplicada. Y específicamente con la geometría. A través de la geometría nosotros podemos entender qué espacio específicamente puede ocupar, ocupa o queremos que ocupe un volumen. La geometría es como un primer ramo que tiene que aprobar de estudio el artista para poder tener una fluidez después en disponer sobre la espacialidad. Además de cómo medir, que es un factor que nos ayuda a disponer de la materia, nosotros también tenemos que entender qué contiene la materia. Y ahí es donde nosotros vamos a diferenciar que hay ciertos materiales que son los más ocupados a lo largo de la historia para hacer escultura o para hacer volúmenes en otros planos. Además de medir el contenido de esa materia, para poder saber qué material vamos a ocupar, tenemos que saber que siempre para poder trabajar un volumen vamos a ocupar 3 dimensiones. Eso es lo que nos acerca a los escultores tanto como trabajar con la realidad misma. No trabajamos en base a una ilusión que está en 2 dimensiones, trabajamos en la tercera dimensión. Sabemos cómo se puede comportar y en qué forma va a terminar ese volumen, sabemos verlo desde varias perspectivas, y eso es gracias a la tercera dimensión, que es propio del volumen. Una vez que nosotros sumamos la geometría al estudio del volumen, nosotros tenemos la posibilidad de proyectar en el espacio, y en el fondo es lo que ha hecho el humano para poder evolucionar en términos de habitabilidad. Y aquí es donde se conecta de nuevo la categoría del volumen, hace transversal esta materia a la arquitectura, por medio de que la geometría logró proyectar. Es demasiado importante comprender que el artista siempre va a estar muy ligado a la matemática, sobre todo el escultor, bueno, todos los artistas en general, pero la matemática para el escultor es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, proyectar en un plano volúmenes con características claras de poder ser percibida ya y poder ser proyectada. Es tan importante el dibujo porque nos permite proyectar el interior de un volumen, la estructura de un volumen. Eso es fundamental para poder disponer de esta herramienta que también se desenvuelve en el volumen. Chiquillos, esto que estamos viendo acá es una cantera de piedra. ¿Por qué les muestro esta foto? Porque tenemos que indagar también en los materiales. Uno de los materiales principales que se han ocupado, que ha ocupado el humano para hacer lenguaje tridimensional es la piedra. Esta es una cantera que al parecer es de mármol y tiene esta forma geométrica porque principalmente la piedra la cortan en cubos para después ser seccionada en los volúmenes que se necesitan. Además que la piedra se ocupa en la industria en general del ser humano, sobre todo lo que es construcciones a gran nivel y habitabilidad. Pero la escultura,
la mayoría de las culturas antes del siglo XX, casi todas, muchas se hizo en piedra. Otro material, chiquillos, que ustedes van a conocer y que conocen algunos, es la madera. La madera tiene un comportamiento muy distinto a otros, como la piedra, porque la madera se relaciona, está muy relacionada con el agua que la contiene. Una madera que está seca es muy distinta a una madera que está con agua. Generalmente las maderas más se utilizan secas, porque su estructura cambia al estar seca y por lo tanto permite que sea dominable como materia de volumen. Otro material que principalmente siempre se utiliza en la escultura y en construcción y en diseño y en todo el aspecto que involucra en volumen también es el metal. Lo principal que se debe saber del metal, desde mi perspectiva, es que uno debe saber controlar la relación entre metal y temperatura. ¿Cómo yo aplico la temperatura a ese metal para poder dominarlo? La relación entre la temperatura y el material, en este caso, es fundamental. Otro material que quiero presentarle es los conocen, son de las latas de bebida. Es un material reciclado y la escultura hoy en día se utiliza mucho el material reciclado. Es un elemento que se ocupa porque simbólicamente sirve para hablar y reflexionar sobre el medio ambiente. Chiquillos, para cuando nosotros entendemos lo que es materia, después cuando entendemos el concepto de volumen, que ya cuando nosotros podemos identificar, como dar forma a algo y con 3 medidas claras, ahí nos referimos al volumen. Pero cuando queremos hacer algo que ya no se parezca a algo, nosotros tenemos que darle forma a eso, porque la forma en sí es algo diferenciador. Es algo que yo puedo decir, voy a hacer escultura geométrica y se va a diferenciar de una escultura orgánica, que por lo general tiene más curva. Eso principalmente, la forma es como la apariencia del volumen. Son todos esos elementos que hacen que el volumen sea diferente a otro. Las líneas, los planos, si son curvos, su textura, depende del material. Por ejemplo, un tipo de formas son las formas orgánicas o naturales que se encuentran en nuestro medio ambiente. Generalmente predominan las líneas curvas. Pues no sé, por ejemplo, uno va caminando y ve la línea de la cordillera y se ven solo líneas, un juego entre líneas recta y curva. En sí la naturaleza tiene esa expresión en sí, pero generalmente tiende a lo curvo también. O por ejemplo, otro ejemplo es el mar. Cuando uno camina y ve la línea del horizonte, ve una línea perfecta del horizonte que predomina, pero en este caso en los árboles, casi siempre la naturaleza son las líneas curvas en su forma. También tenemos las formas geométricas básicas. Esto es importante mencionarlo porque, como yo les mostré anteriormente, el video de este artista italiano que habla sobre la materia en la escultura de Rodin, él creó solo a través de formas geométricas instalado en un programa de computador 3D para poder llegar al volumen. Y en el fondo eso es porque hoy en día tenemos esa tecnología. Pero siempre se ha utilizado la geometría para llegar a comprender lo que vemos, lo que físicamente vemos. Todos los elementos se pueden comprender desde la geometría. La figura humana, generalmente, cuando se aprende a dibujar, para que esa figura humana tenga estructura, se entiende a través de la geometría. Otras formas son las formas humanas o realistas, que en este caso es como un hiperrealismo, cuando se crean formas para, en este caso, representar la forma humana con sus mayores detalles, que es propio ya más de un rasgo moderno, más como lo cercano a la tecnología de lo moderno. Porque también existe la forma figurativa donde también se ha retratado la realidad, y casi todo el siglo, o sea, anterior al siglo XX, la escultura la escultura de Occidente puso su fijación en representar la realidad. Claro, le hacen detalles, es muy realista, pero el realismo que les mostré antes ya es más un realismo más contemporáneo, más cercano a la tecnología. Este es un arte figurativo. Lo figurativo significa que se relaciona con algo que nosotros podemos reconocer.
o si hacemos una escultura de un perro, también es figurativa porque estamos reconociendo un perro. En este caso, hay dos figuras femeninas que son totalmente reconocibles, por lo tanto, están en la categoría de arte figurativo. Acá tenemos formas abstractas. Estas formas, el punto de interés de por qué se trata así esta materia es para hablar de la propia materia y generalmente hablar como de lo que se encuentra interno de la materia. Por eso para el siglo XX es importante el vacío que se genera en el propio volumen. Muchos artistas del siglo XX les interesó esta disciplina, como a Henry Moore y otros más, y lograron desarrollar otras vertientes que esta escultura, por ejemplo, este tipo de escultura abstracta se acerca a lo orgánico por las líneas curvas, por el predominio de líneas curvas. Pero en el fondo es eso, donde la importancia ya no está así en la materia misma, sino que también está en el vacío de esa propia materia, por ejemplo. Ya. Vamos a hablar, chiquillos, del volumen en la escultura como tal. La escultura generalmente lo que se busca es que uno tome un material y le entregue una carga reflexiva y simbólica que permita el desarrollo o la comunicación de una cultura o entre varias culturas. El escultor tiene la capacidad de poder dar mensajes a través del material en distintas formas de trabajarlo. Por ejemplo, en el Paleolítico, los primeros artistas, por así decirlo, trabajaron la piedra. Esta es una piedra del Paleolítico muy pequeña, donde ya trabajaban la figura humana, trabajaban las líneas, y en el fondo trabajaban lo figurativo, pero una interpretación. Aquí, por ejemplo, en esta escultura podemos ver que interpretan la maternidad, y predomina lo orgánico, su forma orgánica. Pero como rasgo cultural ellos quieren expresar el simbolismo que tiene la fertilidad en el cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos arte de otra cultura, como la cultura mapuche, que representa en base a otras formas que tienen que ver más con lo rectangular, con la verticalidad del material que trabajan, que son los árboles. A ese árbol, con esa forma, con ese tipo de volumen, ellos insertan una carga simbólica a través de estas formas que son interpretaciones de forma humana. Acá, por ejemplo, tenemos arte egipcio, que es monumental y que tiene una característica de ser unas formas súper como frontales. El arte egipcio siempre fue muy frontal y como rígido. Lo podemos ver acá también en esta escultura donde se ven las dos personas no con un ritmo muy fluido, sino que es muy rígido y frontal. Entonces la carga simbólica de este tipo de escultura apunta hacia otro tipo de reflexión del ser humano y de su propia cultura. Acá tenemos otra, aquí hay que mencionar que esto representa otra técnica de la escultura, que también está dentro de las tres dimensiones, a pesar de que se soporta en un plano, porque tiene un plano, pero se desprende el volumen hacia afuera, y eso se denomina relieve. Pueden haber altos relieves o bajos relieves, donde el relieve se inscribe hacia dentro del plano. En este caso, esta obra corresponde a arte griego, donde se expresa como el equilibrio entre las formas, hay mayor fluidez, y tratan de representar al ser humano un tanto idealizado. Acá tenemos una escultura, otro relieve de un artista japonés que se llama Isami Noguchi. ¿Por qué se la muestro? Porque también corresponde a un relieve, pero es un relieve que tiene características propias de lo moderno. De lo moderno, ¿qué quiere decir? De representar también el movimiento, por ejemplo. La modernidad trae como una mayor velocidad mental, no sé, pero trae consigo otras formas de desarrollar la vida, y eso se expresa también en el arte. Por ejemplo, acá las diagonales y el movimiento que genera es una dinámica. No hay una postura marcada, equilibrada, pueden haber varias direcciones en un mismo mensaje. Acá les muestro otro ejemplo de cómo se desenvuelve la escultura, donde ya se empieza como a distanciar, a desplazar hacia otros lados.
Si bien aquí apunta a vacíos y a volúmenes como cóncavo y convexo, que son otro tipo de formas que hablan sobre lo abierto o lo cerrado de una forma, pero aquí ya pasamos a un plano cercano al diseño. Quizás algo ya empieza la escultura a acercarse a ese plano más funcional. Lo vamos a ver en otro ejemplo. Aquí, esta mesa que ustedes pueden ver es del mismo artista que se llama Isami Noguchi, que yo les mostré que hizo ese relieve moderno. Y él hace un juego de líneas, una composición muy interesante. A todos estos chiquillos la composición no se lo había mencionado, pero es algo muy importante, muy transversal a toda la arte, y es la forma en cómo un artista organiza su mensaje. En el fondo, cuando él pensó que tuviera la mesa esa estructura con dos direcciones, la base, él compuso, él organizó ese mensaje de tal forma para que atrajera la atención del espectador. Pero en este caso, ¿por qué se lo menciono? Porque muestra esta imagen, porque este escultor se vinculó con el diseño, y es algo propio del siglo XX, donde se transversalizaron mucho la escultura con el diseño y el arte. La escultura se acercó al diseño para poder entregarle como un valor estético mayor a los elementos hechos por el diseño. Y la escultura también se acercó a la arquitectura demasiado, porque la arquitectura trata de incorporar ciertas características que se hacían a una escala menor en la escultura, pero ahora se apropian de eso y hacen una estética distinta de edificios. Por ejemplo, acá vemos una escultura que puede ser constructivista, abstracta, que habla sobre las líneas y los vacíos y todo ese tipo de cosas para desarrollar un lenguaje. Y al lado tenemos un edificio que está en Chile, que es un edificio que se desarrolla en una estética de lo geométrico, con vacíos y cosas que sobresalen. ¿Por qué es importante conversar de esto? Porque aquí vemos relaciones, por ejemplo, entre escultura y arquitectura, porque se desarrollan en sus soluciones artísticas, en cómo se relacionan con el espectador, con la persona que está en el entorno de ellos. Este ejemplo es para hablar como un poco de lo que sucedía antes con la escultura previa al siglo XX. La escultura era una cosa que estaba como al servicio de la arquitectura. Era como una especie de adorno de la arquitectura. Después, con el tiempo, se empezó a liberar y la escultura llegó a ser algo que tiene la categoría de ser un arte de importancia y que transmite mensaje y no necesita estar puesta como adorno en un edificio. Chiquillos, cuando al principio yo les conté que íbamos a tratar cercanía entre cómo el volumen hace que se transversalice un poco la relación entre la escultura, el diseño y la arquitectura. Aquí podemos ver un edificio que su funcionalidad ya no está quizá en albergar 60 pisos y que tenga la mayor cantidad de oficinas, sino que busca algo estético, que posiblemente viene de la escultura, de cómo se trata el material, de cómo se transmite. A lo mejor ellos quieren insertar un volumen que transmita, porque es un volumen que le ingresa al espacio aire, no es totalmente un volumen cerrado como un rectángulo como el otro edificio. Entonces incorpora cosas que son propias del arte y de la escultura y el diseño del siglo XX. Aquí podemos ver otro ejemplo. Esta es una proyección en 3D, pero acá es donde está el desarrollo un poco más claro sobre la estética de relacionarse con el entorno, ya no siempre con lo lineal o lo geométrico, a pesar de que esto es muy geométrico, pero ya estamos hablando de curvas, y es lo que el futuro está planteando hoy en día, o sea, lo que la actualidad está planteando para el futuro en realidad, en arquitectura, en relación al diseño y la escultura, el arte en general. Acá tenemos, por ejemplo, una intervención fotográfica hecha en 3D, o sea, en programas de computación, para reflexionar en torno a qué es la modernidad, cómo nos enfrentamos un día de mañana a disponer de los espacios, cómo ocupamos el volumen, cómo las formas se despliegan en un espacio. Claramente este edificio no tiene lógica.
pero cuestiona y pone en reflexión eso. Chiquillos, esta es una de las cosas que quiero mencionar en la última parte ya, y que habla sobre cómo más o menos podemos construir una escultura. Siempre una escultura va a necesitar una estructura interna. En el mayor de los casos de eso depende que una estructura esté bien hecha. Generalmente nunca la podemos hacer de un material. La piedra permite tallarla y la madera permiten. Pero cuando son materiales donde hay que sumar un material, generalmente siempre se necesita una estructura. Aquí lo que estamos viendo es una escultura del artista Samuel Román, que está ubicada la escultura en la Universidad de Concepción. Es en homenaje al primer rector de la universidad. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se estructura. En la foto de la parte izquierda se nota cómo es la tremenda estructura que tiene que tener este monumento para poder ser soportable. Acá les muestro, por ejemplo, una escultura del Che Guevara que está siendo trabajada en una técnica del modelado. Es lo que más ha trabajado en el siglo XX, sirve mucho para poder llegar a muchos detalles. No es como la piedra, que hay que estar sacando piedra para llegar a la forma. Aquí se va sumando arcilla hasta que se llega a la forma. Si me equivoco, lo arreglo, porque la arcilla es modelable. Acá, chiquillos, tenemos el proceso porque una arcilla no puede quedar puesta en una plaza. Entonces se tiene que sacar un molde, y eso es lo que está haciendo el artista. Está echando yeso por secciones alrededor de la figura para poder retirarlas después, unirla y llenarla con un material definitivo, para que aparezca la figura en un material definitivo, en este caso como un bronce. Chiquillos, otro material demasiado importante y otra técnica es el tallado en madera. En este caso estamos viendo al escultor Ildefonso Quilempán, que lamentablemente es un escultor que falleció a los 43 años, pero es el artista que tiene la obra más prolífica, para mi parecer, de escultura referente a la cultura mapuche en la 9ª región y en otras partes del país. Él trabajó grandes formatos y aquí lo podemos ver que está haciendo como detalles más de la cabeza que se hacen con gubia, que es la herramienta que tiene en la mano izquierda, y un mazo en la derecha, que es para golpear. Generalmente estas esculturas, como lo vemos acá, el escultor en el lado izquierdo la trabaja con motosierra para sacar grandes trozos, ir trozando, y ahí es donde se aplica la matemática, se aplica la geometría para poder trabajar el volumen. Ya en el lado derecho vemos la misma escultura de perfil, ya más trabajada, con otros detalles, que se hacen ya como con otras herramientas como la cubia. Chiquillos, el dibujo es muy importante a la hora de proyectar. Es la mejor herramienta que pueden tener, y hoy en día que estamos en esta situación donde no podemos salir y no podemos conseguir materiales, el dibujo es la mejor forma para poder plasmar sí o sí nuestra idea y que queden registradas, aunque no sea en un volumen, pero sí en un volumen proyectado en 2 dimensiones, pero un volumen. Aquí lo vemos que se logra a través de la claro-oscuro, de la técnica del claro-oscuro. Lo podemos ver acá también, en este estudio de dibujo de animal, de un cordero. También lo podemos ver acá, en un dibujo ya de una interpretación de él, de la figura humana al parecer. Y como les explico, esta es la forma que tenemos los artistas de poder expresar nuestra idea primaria, de donde sacamos nuestra idea de nuestro cerebro, y para llevarlo a realidad, sí, casi siempre, pero siempre llega al dibujo, a la hoja. Por eso es tan importante dibujar, chiquillos. Por ejemplo, acá vemos una obra de un escultor, o sea, no es un artista japonés, que se llama Nagai Hideyuki. Él proyecta, por ejemplo, 3 dimensiones en 2 planos bidimensionales, y me parece muy importante mencionarlo y que lo conozcan. Chiquillos, espero que les haya gustado la información sobre lo que es un poco lo que significa el volumen en el arte. Te agradezco mucho y los espero ver próximamente. Ojalá esto pase luego y nos veamos en el colegio, pero por ahora nos vamos a ver de esta forma. Le agradezco mucho. Chao, chao.